Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Doy la bienvenida a esta mesa vespertina de Archivos, Bibliotecas y Estudios de Fuentes 3. Para abreviar y no perder la oportunidad de escuchar a nuestras ponentes, que ofrecen cosas muy interesantes, voy a dar la palabra a dos compañeras que vienen de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ellas son Georgina Flores García y María Elena Briviesca Sumano. Entonces, pues yo las voy a invitar, por favor, a que comiencen su participación. Adelante, por favor, Georgina. ¿Sí, Georgina? Sí, es que tenía apagado el micrófono. Ok, adelante. Muchísimas gracias. Un placer de nuevo estar aquí en este encuentro ya tan tradicional, ya tantos años, y pues algunos nos conocemos porque hemos estado en los distintos encuentros, otros pues porque tienen renombre y otros más pues porque investigamos y nos encontramos en archivos. El día de hoy, mi compañera María Elena Briviesca y una servidora vamos a participar con una ponencia por demás para nosotros interesante. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten ustedes, y en el momento en que esté, por favor, les pido que me digan si ya la miran. Si la miran, para poder iniciar. ¿Se ve? Sí, Georgina, adelante, por favor. Muchas gracias. Para poder iniciar y decirles a ustedes que esto está hecho a más de 4 manos, porque la ponencia, si bien es cierto, la hemos escrito la maestra María Elena Briviesca Sumano y una servidora, también es cierto que detrás de ello hay un equipo de trabajo muy grande que no está en este instante presente. Solamente está una de las jóvenes, una recién licenciada en historia, pero le anteceden muchísimas generaciones desde la década de los 70, en que la maestra María Elena Briviesca rescató el acervo de la notaría número 1 de Toluca. Hoy nos referiremos al Archivo General de Notarías del Estado de México como una fuente invaluable para la escritura de la historia novohispana. ¿Por qué digo que de la historia novohispana en lugar de decir de la historia novohispana de Toluca o del Valle de Toluca? No puedo decir del Estado de México porque este no existía en el periodo novohispano. Pues el Archivo General de Notarías del Estado de México, deben ustedes saber que cuenta con una sección histórica que resguarda la documentación registrada desde el siglo XVI hasta nuestros días. La histórica, por supuesto, llega hasta la década de los 90. Está registrada la novohispana por notarías y esta a su vez por notarios. Algo muy interesante para los estudios del periodo. Pero ¿y en dónde estriba la riqueza invaluable de esta notaría número 1, que es a la única que nos referiremos? Pues estriba en el contenido documental. No tanto en que son miles de kilómetros de documentos, ni tampoco en el que son, hasta este momento se llevan catalogadas casi 25,000 escrituras desde el siglo XVI y todo el siglo XVII. En donde estriba la importancia, en donde estriba la riqueza, es en el contenido documental. La primera escritura que se conserva data de 1558. Esto no quiere decir que no haya estado antes ya alguna otra documentación. Sí se pudo haber perdido. Como perdida ya está una buena parte de la documentación que hemos catalogado y que ya no se puede consultar, porque está hecha polvo, porque está totalmente destruido el papel, pero está la información en los catálogos. ¿Qué contiene esta información? Contiene bienes inmuebles, muebles y semovientes, casas, solares, estancias, tierras de pan llevar,
ranchos, haciendas, templos, ermitas. Tienen ustedes ahí un ejemplo de un bien inmueble que se encuentra en la zona de Malinalco, que perteneció a los jesuitas y que corresponde al siglo XVII. Está completamente remodelada el día de hoy, pertenece a manos privadas, pero en la década de los 70 la compró una persona de origen estadounidense y le puso en la parte de afuera una escalera de aluminio amarillo, imagínense nada más. Ya está restaurada, por supuesto, pero no podemos entrar. Bienes inmuebles como vajillas, escritorios, artículos de cocina, de labranza, ajuares, blancos, retablos, imágenes en lienzo, en bulto, libros, joyas, etcétera. ¿En dónde? En los testamentos, en las cartas de dote, en los inventarios. Y semovientes como ganado mayor, ganado menor, esclavos chinos y esclavos indígenas. Tenemos un esclavo chichimeca. Es importante señalar que los nombres que aparecen en la documentación nos permiten dar cuenta de hombres y mujeres que formaron parte de la sociedad novohispana y que tejieron una red compleja e intrincada de relaciones comerciales que acentuaron la economía. Por lo general hablamos de hombres. No, los documentos de esta notaría nos hablan, igual que muchísimos de la Nueva España, de mujeres. Y aquí en el documento que ustedes tienen al frente, a la derecha, dice doña Baltasara Melchora, hija legítima de Don. O sea, está hablando de gente, no de cualquier persona, sino de gente que tiene importancia. Y las mujeres tejieron redes comerciales muy fuertes también, pero también se registra la sociedad de diferentes regiones de la Nueva España. Por eso no le agregamos del Valle de Toluca o de Toluca, sino de diferentes regiones de la Nueva España. Los lugares entretejidos en este entramado documental dan cuenta de un movimiento demográfico que había en el centro de la Nueva España, irradiado desde la Ciudad de México hacia los 4 puntos cardinales. Y así en la documentación encontramos Zacatecas, Michoacán, tierra adentro, por supuesto, está Querétaro, Oaxaca, Puebla, Veracruz, etcétera. Amén, de que también encontramos Sevilla, encontramos China y encontramos Angola. Es difícil acercarnos a un archivo que contenga documentos del periodo novohispano por varias razones. Mencionaremos 3 de ellas. Una, los documentos tienen diferente tipo de letra que no pueden leer cualquier persona sin que tenga una preparación en paleografía. 2, algunos términos con los que nos encontramos no están en uso actualmente. Daré unos ejemplos más adelante. Su significado no corresponde al significado actual. 3, las abreviaturas, si no se las conoce, no se pueden desguionatar fácilmente y por ende no se comprende la lectura. Así es que es necesario para entrar a un archivo de este tipo el recurso de la comprensión y análisis de documentos que a través de la paleografía y la diplomática se aprenden y se tienen que ejercitar. La maestra María Elena Briviesca, autora de esta ponencia y del álbum de paleografía y diplomática que aparece en esta imagen, lleva más de 50 años ejerciendo esta difícil tarea. Y más de 50 años me quedo corta, porque ella empezó a la corta edad de 15 años y rebasa los 80 años en este momento. Y decía yo, para desguionatar las abreviaturas, es muy interesante leer el documento, porque de pronto caemos en errores. Necesitamos ver el contexto en el que están las abreviaturas, necesitamos conocer para ello el origen y la evolución de las escrituras latinas, porque de otra manera, ahí tienen ustedes unos ejemplos de abreviaturas, y bueno, alcalde no se escribe igual en todos los documentos, no se abrevia igual. Y tienen otras abreviaturas como pueblo que pueden tener otros significados, que entre ellos podría ser Pedro. Ahí está la maestra María Elena Briviesca a su mano, que en todos estos años ha logrado ser una gran paleógrafa, si no la mejor de este país.
Por lo tanto, decía yo, es necesario conocer el tipo de letras, sobre todo en nuestro territorio novohispano, debido a que se fue haciendo una mezcla de las letras propias de cada región española y hubo necesidad de habilitar escribanos ante la carencia de titulares que fueran suficientes para atender cada vez la más creciente producción documental, aunando la cuestión subjetiva. Pero no solo el historiador del periodo novohispano, sino que cualquiera que incursione en estos archivos, que quiera entrar a estudiar epidemias y no tenga la formación de historiador, que quiera entrar a estudiar la demografía, cualquier cosa, necesita conocer las formas de letras, las ligaduras, los rasgos, sin valor fónico, las abreviaturas, las peculiaridades ortográficas que hoy ya no están en uso. Porque si bien es cierto que las letras que encontramos en los documentos expedidos en las notarías, en las escribanías novohispanas durante la segunda mitad del siglo XVI, principalmente son la procesal, le sigue la encadenada y la itálica, no aparece esta última, sino avanzado el siglo XVII, aunque afirman los paleógrafos que es homogénea, definida, que la separación de palabras y la distinción entre lazados y caídos y escasas abreviaturas, pero los registros notariales siguen presentando una fuerte dificultad, porque no podemos considerar que se trate de una escritura itálica pura, sino de la transición de la procesal a la itálica, y esporádicamente encontramos documentos en que ambas se alternan. Esto, por supuesto, se debe a la herencia de la tradición procesal de las escribanías españolas. ¿Y qué decir de lo que ya mencionaba de la terminología jurídica hoy en desuso? ¿Qué hay que saber? Que, por ejemplo, encontramos a la sazón, tierras de Cuyazón, los recaudos vistos, lo susodicho, que ya no están en vigencia, que querían decir las tierras de quienes son. En ese entonces, los recaudos vistos son los documentos revisados, y finalmente pondremos el ejemplo de los despachos despachados. Hoy nos corregiría cualquier persona corrector de estilo, eso nos los corregiría sin saber qué significa los documentos enviados. Pertinente es mencionar que este conocimiento es imprescindible en la lectura de cualquier documento novohispano que se encuentre en los repositorios mexicanos, así como los tipos de lectura arrancando del siglo XVI. Qué difícil es la investigación del periodo novohispano, pero qué gratificante para quien huele el papel, porque así huele la historia. A nombre de la maestra María Elena Briviesca y de una servidora, les doy las gracias a ustedes por habernos escuchado. Georgina, muchas gracias por tu gentileza, por tu emoción, muy emocionada lectura. A mí me gustó mucho porque si bien es cierto que tenemos muchos archivos, no siempre hay quien sepa sacarle jugo, sacarle provecho, por lo que tú acabas de decir. Hace falta mucho conocimiento, mucha disciplina, mucho entrenamiento en paleografía, pero también en la forma en que escribían y en la terminología de esos documentos. A mí me encantan expresiones como las tierras de pan llevar, por ejemplo. Eso poco a poco lo escuchamos, en fin, son situaciones y son documentos que tienen una gran riqueza heurística para todos quienes tengan el interés de explorar estos documentos que por la pandemia de momento no podemos visitar, pero tenemos la esperanza de que muy pronto podamos hacerlo. Ya sabemos que en la actualidad la investigación histórica, sobre todo cuando se trata de consultar fuentes, ya es una investigación híbrida. Vamos a ver en un año o dos más cómo es el resultado de esta hibridez en la consulta de fuentes. Si bien es cierto y se agradece que los documentos estén ya muchos digitalizados, no siempre es fácil consultarlo, porque verlos, como tú dices, in situ,
y encontrar aspectos que no tenemos, desgraciadamente, con un documento digitalizado, eso también nos hace la diferencia en cuanto a la investigación. Vamos a ver cómo nos va. Yo quiero felicitarte a ti, felicitar a la maestra por esta larga trayectoria y por esto que nos trajeron tan importante reflexión sobre los documentos de archivo. Muchas gracias, Georgina. Gracias a ustedes. Ya algo está más? con nosotros la maestra María Elena. No sé desde a qué hora está porque no la veía, pero ya está con nosotros. Gracias, maestra. Claro que sí, maestra María Elena, buenas tardes y muchas gracias. No sé si usted quiere agregar algo, por favor, para saludarnos y para también darnos alguna opinión sobre lo que estamos diciendo o agregar algo más, porque tenemos un poco de tiempo. Ustedes tienen Su micrófono, maestra. Maestra. ¿Sí? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, por favor. Sí, ahora sí, bueno, pues buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes y que hayan organizado este evento que es tan importante. Por años, ustedes saben muy bien que nuestros archivos fueron menospreciados, arrumbados y bueno, pues los historiadores que consiguieron hacer sus obras, pues fueron verdaderamente unos titanes de la investigación, porque tuvieron que enfrentarse a muchas situaciones provocadas por el abandono de nuestros papeles. Qué bueno que ahora ya se ha homogenizado ese interés y nosotros en pie de lucha desde hace muchos años, llenos del cariño y la emoción que significa encontrar los datos, la información en nuestros documentos, porque verdaderamente todos los archivos son una caja de sorpresa. Nunca sabemos qué vamos a encontrar y conforme vamos leyendo y vamos descubriendo el mensaje que contiene, es verdaderamente emocionante y gratificante. Por eso hemos sobrevivido tantos años, pues inmersos en estos papeles que muchas veces digo son papeles viejos, pero que estaban ahí calladitos, esperando la mano de ustedes, de nosotros, para que pudiéramos compartir con nuestros colegas, con nuestros compatriotas, la riqueza de historia que tiene nuestro país. Muchas gracias y ojalá que esto signifique un estímulo para los jóvenes que se inician en esta tarea, que sientan esa como para no repetir tanto esa emoción, sino ese gusto, ese interés inmenso por ser partícipe y dar a conocer a nuestro pueblo la grandeza que tenemos escondida en esos papeles que si bien pues el paso del tiempo no perdona, ciertamente son viejitos y precisamente ahí se agranda su importancia. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra, y desde luego que siempre es un estímulo escucharlas. Y para estos jóvenes que ahora están integrándose a estas disciplinas, a la historia, a la interpretación, siempre es muy importante dar a conocer, recordarles que ahí están los documentos. Nada más hay que saber dialogar con ellos. Maestra, muchas gracias. Una felicitación para las dos. Y pues Gracias. vamos a pasar a platicar ahora, a presentar a nuestra siguiente ponente, Blanca Elena Sáenz Martín, que viene de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ella nos va a hablar sobre el rescate documental de textos cercanos a la oralidad del Aguascalientes virreinal. Por favor, Blanca Elena, tienes la palabra. Buenas tardes. Disculpe, ¿no estaba ya grabado el video? Sí, ahorita lo pongo, una disculpa. Ah, sí. Ok, gracias. Sí, gracias.
Sí, ¿estamos ya? Regina. Sí, sí, no sé qué pasó. Un segundo, perdón. Ok, esperemos entonces. Un momentito a ver qué nos dice Blanca Elena en su grabación sobre el rescate documental de textos cercanos a la oralidad. Ya quedó. Ahí está. ¿Lo ven bien? Aquí está. Listo. Yo no puedo verlo. No, ni yo. No, no se ve. Ahí está. ¿Ahora sí se ve? Sí, ya. Ya. Ok, perfecto. A ver, entonces cerramos micrófonos, ¿verdad? El título de esta presentación es Rescate documental de textos cercanos a la oralidad del Aguascalientes Virreinal. Bueno, para acercarnos lo más posible a los registros orales de épocas anteriores, menester emplear textos que presenten la fluidez y espontaneidad asociada a la habla cotidiana, como cartas privadas, memorias, denuncias, declaraciones, entre otros tipos de textos. Una habilidad metodológica sumamente eficaz es emplear la selección y edición de material de archivo, tal como lo propuso Juan Manuel López Blanch en su proyecto Documentos Lingüísticos del Reino de Hispanoamérica, basado a su vez en el proyecto propuesto por Menéndez Pidal, Documentos Lingüísticos del Reino de Castilla. En lo que se refiere a este proyecto, bueno, el objetivo es generar conocimiento sobre la evolución histórica del español de una región de México, el territorio que conforma el actual estado de Aguascalientes, concretamente pues del periodo virreinal. En lo que se refiere al rescate histórico de textos cercanos a la oralidad en el español de México, una obra pionera es los documentos lingüísticos de la Nueva España del Altiplano Central de Concepción Company, que abarca la región central de México, la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato, Morelos, entre otros estados. También están los documentos lingüísticos de la Nueva España, Golfo de México, de Chantal Melis y Agustín Rivero Frañuti, que abarca la zona oriental de México que se extiende a lo largo del Golfo de México. Y también tenemos los documentos lingüísticos de la Nueva España, provincia de Campeche, de Pedro Ángel Ramírez Quintana, que esta obra se circunscribe al actual estado de Campeche. En esta misma línea está este proyecto. Pretendo analizar el territorio que conforma el actual estado de Aguascalientes. Bueno, en cuanto a lo que se refiere a la selección y edición de materiales de archivos de textos aguascalientenses, bueno, esto nos va a permitir analizar la evolución del español de la región durante el periodo colonial y, por otro lado, caracterizar sus peculiaridades con respecto al español de otras regiones de México, por ejemplo, la del Golfo, la del Altiplano Central. Y asimismo, este corpus nos puede permitir observar la vida y costumbres aguascalentenses durante el virreinato. En cuanto a las fuentes documentales, bueno, hemos recurrido al Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes y al Archivo General de la Nación. En cuanto a los tipos de documentos, hemos elegido aquellos que presentan como característica común, en mayor o menor grado, los rasgos de espontaneidad y fluidez que se asocian al habla cotidiana. Por ejemplo, una gran parte del corpus está constituida por juicios, los cuales tienen la peculiaridad de incluir ya, una vez que ya se rebasan estas expresiones formulaicas del lenguaje judicial, jurídico, las reproducciones más o menos extensas y fieles del lenguaje oral. En unos casos, la declaración del testigo en el juicio adquiere el carácter de denuncia acusatoria y en otros casos se trata de un testimonio. Esto lo podemos ver en este fragmento
aparece la voz del escribano público, pero después viene la declaración, ¿sí? Hay un testigo que presencia un delito, ¿sí? Y esto se observa en este fragmento. Bueno, en cuanto a los criterios histórico-cronológicos, hemos rescatado del Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes del Fondo Notarial 18 documentos del siglo XVII, 17 del siglo XVIII, 33 del Fondo Civil. Del Fondo Penal hemos rescatado 14 documentos del siglo XVII, 5 del siglo XVIII. Del Archivo General de la Nación, del Fondo de Instituciones Coloniales, hemos rescatado un documento del siglo XVI, 7 del siglo XVII, 32 del siglo XVIII y 12 del siglo XIX. Esta búsqueda todavía está en proceso y su respectiva transcripción paleográfica y su edición. Aquí hay que notar que solamente tenemos un documento del siglo XVI. Esto se debe a que la villa de Aguascalientes fue fundada hasta 1575 y bueno, en ese siglo solamente había 50 habitantes o habitantes de la villa entre soldados y vecinos. Entonces la población era muy poca y por lo mismo hay pocos documentos. En cuanto al aparato crítico, bueno, la transcripción de los documentos se acompaña de un aparato crítico con información de diversa índole, como especificaciones sobre la procedencia del documento, su fecha, por ejemplo, algunos fenómenos lingüísticos hallados, precisiones sobre el significado de tips léxicos, por ejemplo. La transcripción de los documentos es literal, es decir, que hemos sido fieles a la forma en que se presenta en el manuscrito, respetando todos los rasgos ortográficos. Esto porque nos permite observar las características del sistema fonológico del español aguascalentense de ese periodo. Y también pues hemos transcrito los modos erráticos de los escribientes de la colonia en cuanto a junturas y separaciones de palabras, porque también esto nos permite observar ciertos fenómenos como sandis o junturas. También cuando las palabras pasan incompletas de un renglón a otro, utilizamos el uso de diagonales. También sabemos que los siglos XVI y XVII no se usaba puntuación o se utilizaba de manera muy inconsistente, entonces para representar lo anterior empleamos el uso también de las diagonales. Una diagonal indica una separación de una palabra entre línea y línea, o bien alguna señal cuyo valor parece equivaler al punto y seguido actual. Podemos utilizar también dos diagonales, como aquí, para representar un espacio mayor entre las líneas, o tres líneas para representar un espacio aún mayor. En cuanto a las abreviaturas, bueno, las hemos desatado reponiendo las letras faltantes en cursivas, como aquí en bachiller, o cuando tenemos dos palabras, por ejemplo aquí vuestra merced, ponemos la abreviatura desatada en superíndice. Marcamos las palabras que son inteligibles, ya sea por manchas de humedad, por las costuras del documento, por roturas en el papel, etcétera, con la palabra ilegible, ¿no? Por ejemplo, aquí mes de octubre de ilegible, hay una palabra ilegible, la marcamos entre paréntesis con la palabra ilegible. Y también tenemos las palabras o fragmentos interpretados, o sea, utilizamos los corchetes según el uso tradicional para reposiciones de lectura. Por ejemplo, en estos casos había manchas, pero podemos reconstruir que se trataba de la palabra inventarios, ¿no? O en este caso, juramento. Bueno, en cuanto a la leyenda Sikh,
No la empleamos como normalmente se usa para indicar que la expresión se aparta de la norma lingüística, sino más bien para indicar equivocaciones por parte del escribano, ¿no? Como errores a la hora de escribir, ¿no? Por ejemplo, aquí que hay la palabra cripto en lugar de Cristo, ¿sí? Bueno, por último, presento brevísimamente la bibliografía empleada en el trabajo y eso sería todo. Muchas gracias. Perdón, María Esther, está silenciada. Perdón. Sí, bueno, te decía que muchas gracias, Blanca, por tu interesante trabajo sobre los textos cercanos a la oralidad en Aguascalientes. Yo tendría algunas preguntas que hacerte, pero yo prefiero que sea al final, para dar tiempo a nuestra amiga María Idalia García Aguilar, quien que nos diga si va a compartir su video o prefiero hacerlo de viva voz. La estamos esperando ahí. Como ustedes quieran, si prefieren la presento, estoy cronometrada, así que puedo hacerlo en vivo, como ustedes Bueno, lo pues hazlo, por favor. prefieren. Sí, De acuerdo. sí, Voy a gracias. compartir pantalla. Tienen que habilitarme solamente para compartir pantalla, A Regina. ver, por favor, ayúdanos, Regina, con esto. Sí, claro que sí. En cuanto tú me digas. Listo. Listo, entonces ahora sí puedo compartir. Aquí está. Se está compartiendo. Cuando ustedes me digan que ya se ve, comienzo. Sí, adelante. ¿Sí? Sí. Bueno, antes de empezar, muchísimas gracias a los organizadores de este evento, que nos congrega como una república de intereses coloniales complejos y variados como debió ser la sociedad novohispana, y especialmente por el honor que representa compartir mesa con la maestra María Elena Vibriesca. Muchísimo gusto en verla, maestra. Bien. La historia del documento protagonista de esta reflexión comenzó hace poco más de 100 años. En 1914, Francisco Fernández del Castillo compiló Libros y Libreros en el siglo XVI, probablemente una de las ediciones más famosas de la AGN, lo que justificó su reimpresión por el Fondo de Cultura Económica en 1982 y en el 2017. Ahí, el documento 15 contiene una relación de personas y de los libros que tenían. Con este testimonio se ha intentado explicar, un tanto a la medida de los gustos de muchos investigadores, tanto la circulación de libros en la Nueva España como la forma de vigilancia inquisitorial sobre estos objetos. La historia es bastante diferente y mucho más compleja gracias a uno de sus principales protagonistas, la memoria de libros. Esta memoria es una unidad documental compleja e históricamente valorada de forma negativa, opinión que más que enfocarse en los datos aportados, lo hizo sobre las personas que elaboraban estas memorias, personas consideradas poco cultas o versadas en cultura escrita, por lo que elaboraban listas sin ningún cuidado. A veces, algunos estudiosos del pasado olvidan que los documentos no fueron elaborados para satisfacer caprichos intelectuales de los modernos, sino que necesariamente respondieron a procesos históricos. La memoria protagonista del documento 15 es la que da sentido a otra de la misma edición, el 14. Ambos debieron responder a un único proceso y época porque mencionan las mismas personas, instituciones y libros. Por sus características, estos documentos son el resultado de la revisión de otras memorias de libros que la Inquisición solicitó mediante edicto. Lo sabemos porque en otras así lo informan precisamente quienes las elaboraron. En efecto, todos estos documentos se relacionan con las primeras estrategias de control que la Inquisición implementó entre 1572 y 1612. Esta última fecha corresponde con la primera normativa inquisitorial específica dedicada a los libreros y marca un nuevo periodo de control. Esta investigación cuenta hasta ahora con 191 memorias elaboradas entre el siglo XVI y el XVIII. Todo un caudal de información que aporta datos sobre miles de ediciones diferentes circulando en Nueva España. Con esta evidencia, podemos afirmar el uso, consolidación y transmisión de un canon bibliográfico durante el periodo colonial en diferentes comunidades de interpretación. Ahora bien,
Las memorias no fueron únicamente elaboradas para el entorno inquisitorial, aunque así lo destaquemos. Las memorias son enumeraciones de objetos o personas y tienen por finalidad un cierto control y orden de lo que en estas se enlista. En materia de libros, se usaron en procedimientos comerciales cuando estos particulares objetos eran considerados mercancías que se transportaban entre ciudades y pueblos o entre territorios tan lejanos como la península ibérica y aquellos allende el océano Atlántico. No olvidemos que desde el siglo XVI la Casa de la Contratación ordenó que los cajones de libros que se transportaban debían contar con un registro de su contenido, instrucción que también requería la entrega de memorias. De ahí que el conocido como registro de ida se utiliza para estudiar los libros que se enviaron desde España a sus territorios americanos. En efecto, los libros se controlaban como mercancías y esas memorias también eran usadas para los controles inquisitoriales. La mayor parte de los estudios sobre la circulación de libros en el antiguo régimen ha usado diferentes listas de libros. Desde el principio se privilegió la atención hacia los inventarios post-mortem, que a veces son listas de libros, por lo cual no se prestó demasiada atención a otros registros de libros presentes en los archivos. En dicho conjunto documental se suele mencionar otras palabras, pero predomina memoria, un término históricamente usado y que no tiene polisemia como algunos afirman. La memoria fue una relación de cosas como una especie de inventario sin formalidad, es decir, no requería de la autoridad de un escribano o notario para validar lo que ahí se contenía. Por ello fue un documento empleado en el cumplimiento de numerosos trámites, incluidos los inquisitoriales. Este objeto no fue definido sino hasta el siglo XVIII, pues Covarrubias no lo incluyó en su tesoro. No obstante, el documento fue denominado memoria, como se aprecia en evidencias desde el siglo XVI. Las que aquí nos interesan fueron dadas a conocer en esa obra de Fernández del Castillo, que incluyó la memoria de Francisco de Medina que tienen en pantalla. El conocimiento sobre la cultura escrita dio por sentado el nivel cultural de una sociedad y la circulación de libros a partir del análisis de los inventarios post-mortem, documento asociado directamente a la sucesión patrimonial, es decir, asuntos de la heredad que se transmiten entre generaciones, lo que significa que este documento requiere del concierto de las autoridades y que además costaba dinero. Esta es una diferencia sustancial, pues aunque una persona sepa escribir, no puede otorgarle el valor que requiere ese inventario porque para ser válido requiere de notario o escribano. La memoria fue menos solemne o más mundana, lo que no le quitó validez ni fiabilidad, especialmente con autoridades quisquillosas en materia de libros como fueron los inquisidores. Ser inquisidor no es condición sine qua non para ser un desgraciado. Para eso se requieren otros ingredientes más específicos. En todas las historias del mundo hay hombres y mujeres malos y buenos. Y aunque parece moda de los tiempos contemporáneos, no estamos aquí para enjuiciar, sino para comprender cómo las memorias permiten rastrear la circulación de libros en una parte de nuestra historia. La revisión de memorias ha mostrado que podrían equivocarse quienes piensan que la gente que hacía tales listas no tenía cultura. En efecto, nuestra compilación documental muestra el uso de un canon bibliográfico que se compartió incluso entre generaciones. Como el ejemplo de la pantalla, otro libro del esforzado caballero Pierce de Provenza y de la linda Magalona, impreso en Sevilla por Dominico de Robertis, año de 1546. Una obra de la que no conservamos ejemplar en México y de la cual se conservan pocas ediciones y sus ejemplares, alrededor de 15 ediciones impresas en la península ibérica, pero ninguna es la registrada. El punto a resaltar aquí es que se registró además de un título y un autor, un pie de imprenta, elementos indispensables para localizar una edición. Las memorias también cuestionan esa idea de que los registros de libros se hacían mirando los títulos colocados en los lomos sin sacar los libros de arcas, armarios o estantes, y así una persona leía otra. Por esta razón son tan parcos como difíciles de identificar. Estas evidencias, no pocas desde luego, permiten apreciar la coexistencia de ambos cánones, uno reducido y necesario para ciertos trámites como los comerciales, requerido por libreros y oficiales de la corona, y otros más detallados, demandados y estructurados por y para la Inquisición. Por eso no tenemos que construir o trabajar una nueva definición para la memoria como tipología documental, pues la definición antigua modela bastante bien su naturaleza. Se trata de una lista ordenada de cosas. La complejidad de este testimonio es conocer los procesos en los cuales fue utilizado para
comprender la validez y viabilidad que le concedieron quienes las elaboraron y transmitieron, al igual que quienes las demandaron, recibieron y revisaron. El libro fue, antes de ser un problema de pensamiento, un objeto en movimiento por diferentes razones. De ahí que el libro estuvo sujeto a controles de naturaleza comercial que se fueron haciendo complejos según la importancia que el objeto adquiere en un mercado que, desde el siglo XVI, ya puede ser considerado global. Particular entorno donde adquirió otros nombres, factura, nota, lista, pero nunca perdió su naturaleza, un apuntamiento de cosas. Indudablemente, las personas que las hacían compartían códigos culturales comprensibles para la sociedad de su tiempo. Así sabemos que el vocabulario de Nebrija y el arte de Nebrija no son el mismo libro, aunque sí existan diferentes ediciones. A pesar de su complejidad, es una evidencia que permite medir con bastante certeza qué ediciones y qué obras eran lecturas disponibles en un momento específico de la historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, María Idalia. Nos ilustra muy bien lo que tú haces en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Y ciertamente, pues un libro no es algo que podemos nosotros tomar a la ligera. El hecho de que los títulos sean similares no quiere decir que el contenido sea el mismo o que sean, que siendo un autor esté hablando de la misma materia. Y ciertamente, pues un libro, como un objeto en tránsito, siempre va a tener la posibilidad, y quizá por eso, de ahí la necesidad de controlar su circulación, porque siempre pues cambiaba la mentalidad de la sociedad, cambiaba la sociedad, ¿verdad? Entonces, pues yo te agradezco mucho esta importante ponencia, esta bella presentación que nos hiciste, y tenemos tiempo, tenemos algunos minutos, tenemos 10 minutos. Tenemos 7 minutos. 17 minutos para abrir la discusión. Si alguien quiere agregar algo o alguien del público desea levantar la mano o hacer alguna pregunta, pues tenemos tiempo de sobra. Vamos a aprovechar la experiencia de la maestra Briviesca, por ejemplo, que yo creo que tiene mucho que decirnos, enriquecernos muchísimo, y escucharla siempre es un placer y un lujo y un privilegio. Si alguien tiene algo que decir, por favor. ¿Puedo? Claro que sí. Adelante. A mí me gustaría preguntarle, precisamente por la ponencia lindísima que hicieron a la doctora Georgina y a la maestra Elena Briviesca, ¿por qué creen que, a pesar de la importancia que tiene la paleografía para el estudio de la historia y que sin esta herramienta no podemos adentrarnos en ningún área de conocimiento, no se ha conseguido que sea una materia obligatoria en las carreras de historia o en cualquier otra carrera como, no sé, bibliotecología y archivística, que también requerimos ese conocimiento? Es decir, siempre es como una vocación personal, ¿no? Alguien cae en manos de un libro de paleografía, o alguien cae en un proyecto de investigación, o alguien conoce a alguien que está tomando un curso de paleografía y acaba seducido, sí, pero es una cosa que debería ser como una cosa, yo creo que es un conocimiento que debería ser obligatorio. Lo practiques o no después es una historia diferente, pero sí creo que debería estar ya insertado como una materia obligatoria en todos estos conocimientos humanísticos. Usted primero, maestra, por favor, prenda su micrófono y después yo. Su micrófono. Está apagado el micrófono, maestra. Bueno, y mientras que ella activa su... ¿No está cerca, Ali? Bueno, yo voy a empezar, maestra, en lo que prende su micrófono, por favor. Efectivamente, hemos hecho varios análisis curriculares de las licenciaturas en historia de todo el país, y muy pocas son las que tienen obligatorio paleografía. Desde el año de 1965, afortunadamente, llegó la maestra María Elena Briviesca a la Universidad Autónoma del Estado de México, y fue la primera en hacer un planteamiento de la necesidad de tener la paleografía como obligatoria, junto con la diplomática. La diplomática se unió un poco más tarde, pero ella, a la primer directora de la licenciatura en historia,
le hizo ver la importancia que tenía para un historiador. Y bueno, el día de hoy tenemos Ciencias de la Información Documental y también llevan paleografía en Ciencias de la Información, de tal manera que nuestra licenciatura tiene 56 años con paleografía obligatoria. La maestra empezaba con sus estudiantes a llevarlos al Archivo de la Nación, a mostrarles algunos documentos del archivo, y poco a poco, en la década de los 70, inició un proceso del aprendizaje directo con los documentos, y muy pocas cosas tenía escritas la maestra, pero tiene unos manualitos muy sencillos, dice ella. Para mí son grandiosos porque ya quisieran otras universidades, pero ella dice, es que Gina, son muy sencillitos, y sencillitos no lo son, aprendimos con esas cosas, y el día de hoy, junto con sus estudiantes, enseñándoles en la práctica, hemos sido aprendices. Yo soy aprendiz todavía de paleografía, después de más de 40 años de estar al lado de ella, y se han logrado hacer 25 catálogos, y hemos hecho una lucha en los encuentros de cuerpos académicos de historia y de licenciaturas en historia. Hemos hecho una lucha constante por el aprendizaje de la paleografía. Dio una conferencia a nivel internacional la maestra al inicio de este año, y ha tenido más de 2,000 reproducciones esa conferencia a lo largo de toda América y de algunos países de Europa, porque les asombra la forma tan clara en cómo puede enseñar paleografía. Y nada más fue una conferencia, no fue un curso. El curso, nosotros somos quienes lo hemos aprovechado, y está presente en este momento con nosotros la licenciada Fuentes, que es adjunta de la maestra. Es una digna heredera de la enseñanza de la paleografía. Es muy buena, nada más que pues la cuestión del mercado laboral, que es lo que les preocupa a muchos y por eso no le entran a la paleografía, pues es una realidad. Ahora sí, maestra, ya tiene prendido su micrófono. Sí, bueno, la Facultad de Humanidades, como se llama ahora, que pertenece a la Universidad Autónoma del Estado de México, desde la primera clase que se impartió, tuvo el carácter de obligatoria. La hemos mantenido así durante todos estos años, y bueno, pues muchos compañeros, sí, como decía la doctora Marta Hidalgo, ¿no? Como todos los conocimientos, hay compañeros que tienen la disposición natural, que les gusta y que continúan por ahí. Muchos otros compañeros no. Esto es una situación muy humana. No podemos esperar que la totalidad de nuestros estudiantes aprovechen de la misma manera. Hay variantes, eso es natural en los seres humanos. Si los motivamos, no solamente dentro del aula, los hemos llevado a distintos repositorios, y bueno, pues tenemos la satisfacción que con estos catálogos se han hecho tesis. Hemos capacitado a otros chicos para hacer investigaciones sobre estos documentos. Entonces, sí hay estudiantes muy brillantes. Ellos saben que es obligatorio. Y bueno, pero los resultados varían. Hay de personas, como decía la doctora Georgina Flores, pues, que se destacan, pero tienen, como todas las profesiones, ¿no? Un médico, bueno, pues tiene la disposición natural hacia la medicina y llega al éxito. Pues, así como un médico
todos los profesionistas y así los paleógrafos. Hay muchachitos que dicen, yo jamás voy a hacer una tesis del siglo XVI o novohispano porque me tengo que enfrentar a la paleografía, me tienen terror. No, no puede. Yo lo estoy observando con el grupo que tengo en ese momento. Tengo un grupo de 35 jóvenes y bueno, hay algunos brillantes. Parece que la lectura les brota con una naturalidad y hay otros chicos, hombres y mujeres, se vuelven tartamudos y no pueden y no entienden y todos tienen la misma oportunidad. Entonces, bueno, la satisfacción que tenemos es que a pesar de estos tropiezos, no hemos desfallecido, continúa siendo una unidad de aprendizaje, como se llama ahora, obligatoria. Les hemos hecho algunos materiales, tienen un manual que, bueno, desafortunadamente se agotó, no se ha vuelto a imprimir por todas las situaciones que se han presentado. Entonces, de ahí hicimos unos apuntitos que son a los que se refiere la doctora. Hicimos unos apuntitos, los metimos en la plataforma, metimos un álbum de documentos que empatan con los temas que estamos tratando y son más de 100 documentos. A veces, pues podemos leer un 70%, a veces un 60%, porque curiosamente no nos alcanza el tiempo, no es el mismo control que se puede tener a través de una computadora como el que se tiene en un trabajo presencial. Sin embargo, bueno, vamos marchando. Seguramente en este grupo llegarán a ser muy buenos paleógrafos, muy buenos historiadores, pero pues últimamente hemos visto que se han incorporado ya otras instituciones y que tienen incluida en su currícula de materias la paleografía, lo que no sucedía cuando yo comencé a impartirla. Cuando yo comencé a impartirla, la UNAM era la única que impartía, con la doctora Guadalupe Pérez San Vicente, muy querida para nosotros y que seguramente todos ustedes la recuerdan, tienen conocimiento de ella. Y las demás universidades no. Entonces, bueno, hemos hecho algunos recorridos a las universidades de varios estados, pues llevando nuestros materiales, impartiendo cursitos breves, se han motivado y bueno, han incluido ya estos conocimientos en su currícula de materias, en su plan de estudios. Entonces, bueno, ahora tenemos tantos recursos, nosotros no comenzamos ni con bibliografía, ni con fotocopiadoras, ni con los recursos electrónicos que tenemos hoy. Entonces, tuvimos que trabajar duro para llevar fotografías de los documentos al aula. Además, buscar los momentos de llevar a los jóvenes a los archivos. Desde luego, el primer archivo a los que acudimos fue el Archivo General de la Nación, que era el archivo en donde yo trabajaba en esos años. Posteriormente, ya nos pudimos quedar en Toluca, hicimos muchas prácticas en el archivo de notarías al que se refirió la doctora y los hemos llevado a otros archivos, archivos parroquiales, por ejemplo. Tenemos ya un buen número de tesis de archivos parroquiales. Entonces, bueno, pues creo que poco a poquito se ha extendido. Somos optimistas, pero detrás de nosotros pues ya hay jóvenes, ya tenemos preparadas maestras y maestros en paleografía en nuestra universidad. Ya tenemos 2 maestras de base definitivas que imparten las cátedras, porque bueno, pues algún día todos tenemos que decir hasta aquí. Entonces ellas continúan, amén de otros maestros, 2 jóvenes que ya han impartido esta clase. Entonces creo que vamos pues creo que vamos por buen camino. La cuestión es que sí hay que
ayudar a los muchachos con material. Y esto asociarlo con prácticas en vivo, en los archivos. Se necesita mucho material, se necesita información. Hacer una clase equilibrada entre la teoría y la práctica, para que se conozcan sus tipos documentales, sus clases de documentos, es decir, apliquen la diplomática. Nuestro curso se llama Paleografía Diplomática y tenemos 2 semestres. Y bueno, estamos así, podríamos platicar mucho largo, pero no quiero abusar. Esto es a grandes rasgos. Gracias. Pues muchas gracias, maestra. Desafortunadamente tenemos que abandonar la sala, pero nos quedaríamos todo el tiempo con usted. Sí, yo también. Una conferencia magistral. Entonces, pues yo estoy muy agradecido a todos nuestros ponentes. Me toca cerrar, desgraciadamente ya no tenemos tiempo. Yo les agradezco muchísimo sus interesantes ponencias y pues tenemos que cerrar. Muchas gracias. 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 La magistral es en la sala 1, ¿verdad? Sí. Gracias. Muchas gracias a todas. Bueno.